Hola a todos. En este video les voy a mostrar cómo usar los casos de localización en el húngaro. Me refiero a los casos ban, ben, ba, be y bol, böl. Antes de empezar con esto quiero recordarles que la pronunciación de la A en húngaro sin acento se pronuncia o, o, o. La E sin acento se pronuncia e, e. No es la misma E del español. Muchos estudiantes que tengo en el comienzo cometen el error de pronunciar la O como O y la E como E. Entonces eso es muy importante. Los que ya saben algo de húngaro saben que el cambio de sonido puede significar un objeto directo o un sufijo posesivo. Entonces es muy importante que estos dos sonidos lo tengan bien claro. Por ejemplo, para que se den cuenta de los sonidos primero. Si decimos, por ejemplo, en español la palabra tener, tener, si yo lo pronunciara con la E de húngaro, sonaría tener, tener. ¿Me entienden? O sea, se dan cuenta que es diferente. En español se dice tener y en húngaro se diría, no existe obviamente, pero se diría tener, tener. Es el sonido tener. ¿Ya? Ahora, si yo por ejemplo quiero decir la palabra oso en español y quiero usar la O húngara, sonaría oso, oso. ¿Ven la diferencia? Oso, oso. Ahora, ya que hemos clarificado este tema de los sonidos, podemos empezar con los casos. Vamos a empezar con el caso bon, ben. El caso bon o ben, dependiendo de la armonía vocálica, es un caso que se usa para indicar localización de algo. Por ejemplo, o has bon, en la casa. El caso bo be se usa para determinar que algo va hacia algún lugar. Entonces, por ejemplo, digo hasbo significa hacia la casa. Hasbo. Por ejemplo, otra palabra hytö, hytö significa refrigerador. Si yo digo hytö significa hacia el refrigerador, hacia dentro del refrigerador. Esto es muy importante que se den cuenta que estos casos se usan para objetos tridimensionales. Entonces, si yo digo hytö significa hacia dentro del refrigerador. Ahora, el caso bol, böl significa desde dentro de algo. Puedo usar el mismo ejemplo. Hasbol, hasbol significa desde dentro de la casa. Y si digo hytö böl significa desde dentro del refrigerador. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si quiero, vamos a tomar como ejemplo la palabra leche, tei. Si yo quiero decir la leche está en el refrigerador, se dice a tei a hytőben van. A tei a hytőben van. Entonces, se dan cuenta que estoy usando el verbo van al final de la oración, porque ese es el orden de las palabras para esta frase simple. Ahora, el verbo van solo se usa cuando estamos hablando de localización o de estado cuando se habla de la primera, la segunda persona en singular y en plural. Pero nunca se puede usar cuando hablamos de la tercera persona, él o ella, en húngaro es ő. Cuando hablamos de la tercera persona, él, ella o ellos o ellas, ők en húngaro, nunca se puede usar el verbo van. Entonces, si quiero decir yo, Pedro es profesor, se diría Péter tanár, nada más. Ahora, si yo quiero decir yo soy profesor, diría tanár vagyok o én tanár vagyok. En este caso sí se puede usar porque es la primera persona, én. Pero
Se dan cuenta la gran diferencia del húngaro y del español. Cuando hablamos de la tercera persona, jamás se usa el verbo von si es que estamos hablando de estado, de que una persona es, ¿ya? No que está, sino que es. Por ejemplo, el ejemplo que les acabo de dar de Ote, ben von, la leche está en el refrigerador. Ahora, si yo o ustedes queremos decir, por ejemplo, voy a poner o pongo la leche en el refrigerador, quiere decir que estoy indicando un movimiento hacia el refrigerador. Tengo que usar los sufijos bo, be. En este caso be, porque hyte es una palabra con vocales anteriores o frontales. Entonces diríamos, bueno, en este caso tendríamos que usar el verbo betes. Betes significa meter o poner. Entonces decimos betese mateyet o hyte be. Ahora, betesem está en la conjugación definida porque tei es un objeto definido, ya que estoy diciendo o tei. Tei tiene que estar en el caso acusativo, porque es el objeto que estoy poniendo. Entonces decimos betesem o teyet. Y el refrigerador tiene que estar en el caso que indica dirección. Hyte be. Entonces betesem o teyet a hyte be. Ahora, si quiero decir que saco yo algo del refrigerador, tenemos que cambiar el verbo y usar el verbo kives. Kives. Entonces decimos kivesem oteyet a hyte böl. A hyte böl. Significa que estoy sacándolo del refrigerador. Ki es un prefijo verbal que usualmente significa hacia afuera. Entonces, kivesem oteyet a hyte böl. Entonces, si usamos esta construcción, también pueden ver que estamos usando la conjugación definida del verbo ves. Entonces, kivesem o teyet, objeto directo. Tei se convierte en teyet cuando se convierte en objeto directo. Y después decimos a hyte böl, porque estamos diciendo que sale del refrigerador. Entonces tenemos acá 3 claros ejemplos. Usen la visualización también para poder entender estos ejemplos. Entonces tenemos Otei, ahyte ben von. La leche está en el refrigerador. Después tenemos betesem oteyet, ahyte be. Pongo la leche en el refrigerador. Y después podemos decir kivesem oteyet, ahyte böl. Saco la leche del refrigerador. Entonces traten de usar la visualización para estos ejemplos. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ya que estamos hablando de los casos. Es muy importante también hablar del verbo von. Como les expliqué anteriormente, nunca se usa en la tercera persona, ni en la singular ni en la plural. Entonces, por ejemplo, les di el ejemplo de Peter Tonar, ¿no? Pedro es profesor. Pero si yo quiero decir que Pedro está de localización en algún lugar, por ejemplo, Könyvtár, biblioteca. Si quiero decir que Pedro está en la biblioteca, usamos los casos von ben, porque estamos hablando de localización en algo tridimensional, en este caso la biblioteca. Entonces diríamos Peter o Könyvtárban von. Peter a Könyvtárban von. Pedro está en la biblioteca. En este caso sí se puede usar el verbo von porque estamos hablando de localización y no de estado. No que Pedro es en la biblioteca. Ahora, ¿qué pasaría si uno dice Peter tonar von? No tiene sentido. Sonaría algo así como, en húngaro sonaría algo así como Pedro hay profesor. ¿Ok? Ven la gran diferencia. Porque no se puede usar con el con la tercera persona. Pero yo sí puedo decir Tanar vagyok, soy profesor, porque el húngaro está diseñado para usar el verbo van en presente con la primera y segunda persona, tanto en el plural como en el singular. Pero la tercera persona jamás se puede, perdónenme,
La tercera persona jamás se puede usar en el singular ni en el plural con el verbo van si uno quiere indicar estado. ¿Ok? Creo que está bastante claro ahora. Otro ejemplo. Peter képes. Pedro es capaz. Ahora, si queremos decir mis amigos son capaces, podríamos decir a barátaim képesek. A barátaim képesek. Ya entienden por qué, porque estamos hablando que los amigos míos a barátaim képesek. No hay por qué decir que son, porque es la tercera persona del plural. Entonces suena muy raro si uno dice vannak. Ahora, si digo que mis amigos están en la biblioteca, sí puedo usar el verbo vannak, porque estoy indicando localización. Por ejemplo, puedo decir a barátaim a könyvtárban vannak. Eso sí sería correcto. Bueno, espero haber clarificado los casos de localización y el uso del verbo van o vannak. Ya saben que les vuelvo a repetir porque esto es un error que lo cometen muchos estudiantes de húngaro en el principio. Y algunos lo siguen cometiendo, digamos, en niveles hasta avanzados. La tercera persona, en singular y plural, él, ella, ellos o ellas, jamás se usa, jamás se tiene que decir si es que nos estamos refiriendo a un estado. Por ejemplo, él es bonito, ella es bella. Jamás se debe usar el verbo van. Si decimos ella está en algún lugar o él o ellos están en algún lugar, ahí sí se usa el verbo van o vannak. Lo otro que hemos visto es la pronunciación de las vocales húngaras o y e. Ya saben que no son los mismos sonidos del español. En otro video les voy a enseñar cómo pronunciar las otras vocales que tampoco existen en español. Quiero hacer hincapié en el sonido de la E y la O. Entonces, por ejemplo, tenemos otra palabra que en español sería, si yo digo, por ejemplo, a ver qué palabra tiene E en español. Comer, ¿ok? Comer. Si yo digo comer en español y quiero usar la E húngara, sonaría comer, comer, comer. Ven que hay una diferencia, suena raro, suena como si yo estuviera, como si no fuera nativo. Si ustedes me escuchan y yo hablo comer, suena muy raro. Esa es la E húngara, E. Entonces cuando decimos el verbo, hemos aprendido hoy dos verbos. Betes, betes, significa poner, es con la E húngara, betes. Y si decimos kives, ki, ves, es con la E húngara también, kives. No es kives, no es kives, no es betes, es kives, betes. Ahora, en cuanto al sonido de la O, que ya lo hemos dicho en el principio del video, voy a hacer otro ejemplo para que vean la diferencia del sonido de la O. Por ejemplo, tenemos la palabra en español para que me puedan entender. Amar, ¿ya? Amar. Si nosotros decimos amar con la O sin acento húngara, sonaría amor. Amor. Pero si lo digo con la O húngara, omor, omor. Se dan cuenta que hay una gran diferencia entre amar, amor y omor. Entonces practiquen mucho estos sonidos, porque como les dije anteriormente, estos sonidos determinan si es que el objeto es directo o si estamos hablando de una cosa posesiva. Espero que hayan podido entender que los sonidos en húngaro son muy diferentes al español y que en este idioma es muy importante pronunciarlos bien, ya que pueden indicar otra función gramatical en la oración. Ahora, en los próximos videos les voy a explicar el sonido, como les dije, de los próximos de otras vocales húngaras, y también vamos a ver otros casos de localización.